Buenos días, hermanos. Mi nombre es Milka Martínez y nos encontramos aquí en Unidad Cristiana Donay. Te invito a compartir, darle like y seguir esta página. En un momento comenzamos con el mensaje. Muy buenos días, soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez y estamos en Veracruz, México, y de aquí para todas las naciones, para todos los hogares que quieran recibir este mensaje y que no solamente lo reciban, sino también lo compartan porque son las buenas nuevas que yo creo que todo mundo anhela cuando se amanece, cuando despierta, recibir. Creo que todos nos levantamos con la idea de recibir buenas noticias, no malas noticias. Y las mejores buenas noticias son las que vienen de parte de Dios. Y esas son las que predicamos domingo a domingo. Así que si usted ya está conectado, usted dele like a la página, a la predicación y compártala en su muro, en su Facebook, o después, posteriormente, esta misma predicación se sube a YouTube y también ahí la puede ver y también ahí la puede compartir. Y bien, estamos iniciando año todavía, estamos en los albores del 2025 y creo que estamos empezando muy bien porque Dios es el que nos dirige. Y no tenemos ninguna duda en cuanto a lo que tenemos que hacer. Y por eso Dios nos ha dado a conocer nuestra visión para 2025, como lo es el que mi familia sirve y sigue a Cristo. Sí, perdón, esto lo vamos a modificar para que se vea mejor. Pero la idea, la visión central es que mi familia esté sirviendo y siguiendo a Cristo. Estoy haciendo mucho énfasis nada más en el servir. Y pronto en sus reuniones de casa van a tener todo ese manual que ya diseñé para que ustedes aprendan lo que es un servidor de Cristo. Y después pasaremos a hacer lo que es un seguidor de Cristo. Uno sin lo otro no te lleva a ser un cristiano formado. Las dos acciones tienen que hacer en ti, y eso no lo digo yo, sino que lo dice el Señor. Así que vamos a iniciar este año de acuerdo a la misión que nos ha dado. Nuestra visión central es que mi familia sirve y sigue a Cristo. Esta es nuestra visión, nuestro enfoque central. Y de aquí tenemos cuatro ejes en los cuales vamos a estar nosotros nutriéndonos de la palabra, preparándonos para poder cumplir con esa visión en nuestras vidas. Y estamos iniciando por el primero, que es sirviendo a mi familia, a la iglesia y a la sociedad. Y todo esto para poder amar a nuestro prójimo. Eso es lo que estamos ahorita iniciando el año y eso es de lo que vamos a estar escuchando de parte de Dios. Ya vimos una introducción,
Ya vimos que el Señor quiere que emprendamos toda nuestra vida hacia buenas acciones que Él ya ha preparado para que andemos en ellas. Ahora vamos a ver cómo el Señor, paralelamente con lo que ustedes van a estar recibiendo en sus reuniones de casa, aprendamos a servir a Dios. Y servir a Dios significa el que yo esté aprendiendo a ser como Cristo, a tener la mente de Cristo, no solamente una actividad, no solamente un pensamiento, no solamente algo que tengo que hacer, sino que verdaderamente lo hago de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que bueno, vamos a empezar. Y el tema de hoy es amor a Dios para amar a mi prójimo. Así que le encargo agua. Eren. Esto es importantísimo, muy importante, lo vamos a estar escuchando detenidamente para que nos quede bien claro, porque de aquí, como lo dice la palabra y lo vamos a mencionar, de aquí parte toda la formación de un cristiano, de una persona que quiere ser un hijo de Dios. Entendiendo esto y aplicando esto, tú puedes tener la interpretación correcta con la revelación del Espíritu Santo de cómo aplicar esa palabra en tu vida. Sin esto, solamente adquieres conocimiento, solamente adquieres activismo, solamente adquieres recursos, pero lo que más te debe de importar es adquirir lo que el Señor quiere hacer a través de su Espíritu Santo para que seas formado, transformado a la imagen y semejanza de nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Si yo quiero ser formado a la imagen de Cristo, no a la imagen del mundo, no a la imagen del mejor ídolo que existe en el mundo, sino a la imagen de Cristo, porque esa es su voluntad desde el principio. Esa es la voluntad de Dios. Lo mejor que podemos hacer es convencernos de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me escuchó? Entonces, si hago la voluntad de Dios, no peco. Si no hago la voluntad de Dios, peco. Si hago la voluntad de Dios, ando en santidad. Si no hago la voluntad de Dios, ando en la impiedad. Si hago la voluntad de Dios, tengo acceso al reino de Él. Si no hago la voluntad de Dios, no tengo acceso al reino de Él. Y así nos vamos al infinito y más allá, nada más entendiendo este principio. Si yo hago la voluntad de Dios, a lo que nos lleva el día de hoy, me va a hacer un corazón que lo ame, que ame a Dios. Les he dicho en otras ocasiones, cuando empieces tu oración en cada día, empieza diciendo, Señor, quiero conocerte más para amarte más, porque si te amo más, más te voy a obedecer, más voy a hacer tu voluntad y más voy a ser como tú. ¿Se lo aprende así? Lo puede decir con otras palabras, en otro orden, pero básicamente ir a lo que verdaderamente te debe de importar, amar a Dios para poder amar a tu prójimo, a tu próximo, al que tienes ahí cerquita de ti. Bueno, entonces, estoy convencido de eso, de que no es posible amar a mi prójimo si no amo a Dios. Por una sencilla razón, el amor de Dios es infinito, incondicional. Nuestro amor en nuestras fuerzas es finito y condiciona, o sea, tiene límites. Y nos es muy difícil, prácticamente imposible, amar a nuestro prójimo si no tengo algo más que mi amor. Sinceramente, cuando alguien te cae gordo, ¿estás dispuesto a amarlo? ¿Sí? Que salgan los pecados ahorita, tienen que salir todo. ¿Eh? Cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te traiciona, cuando tienes enfrente de ti un hipócrita con H mayúscula, que te dice ser cristiano inclusive, pero que allá afuera, en lo escondido, en la sombrita, en lo oculto, hace todo lo contrario, creyendo que nadie se enteró.
Ese es el peor engaño del que quiere engañar. Está engañado de que engañó a todos los demás, cuando todos los demás ya se dieron cuenta. Y él sigue pensando que sigue engañando, pero a Dios no lo puedes engañar. Te lo digo así crudamente, porque yo no estoy jugando contigo, ni Dios está jugando contigo. Tú no juegues con tu vida ya, porque la vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Y Él, como un Dios responsable, te da todos los principios para que seas feliz, para que camines correctamente, para que enfrentes las adversidades, para que llegues a la meta y digas, Señor, gracias, qué maravillosa vida me diste en este mundo. Yo no sé cuál quiero ser, yo quiero ser de esos, así como Pablo. Decir, ya terminé la carrera, ya me voy. Ya lo que vivo ahorita es tiempo extra, lo que tú quieras hacer, tú eres Señor de señores, pero estoy seguro que el propósito por el cual tú me trajiste a este mundo, ya lo cumplí. Eso es lo más hermoso que puedes hacer, porque es el ejemplo no solo de Pablo, es el ejemplo de Jesús. En aquella última cena, cuando ora al Padre, en Juan 17, y le dice al Padre, lo que tú me diste a hacer, ya lo hice. Ya estoy preparado para el acto final. ¿Y qué acto? Porque gracias a ese acto, tú y yo podemos decir, soy salvo. ¿Cuántos dicen amén? Así que no puede ir separado lo uno sin lo otro. Y por eso Dios tiene un orden siempre. Acuérdense, Dios es un Dios de orden. Necesito entonces amar a Dios para que con su amor yo pueda amar a mi prójimo como a mí mismo. Tienes que entender esto. Tu prójimo, si tú no lo amas, no te estás amando a ti mismo. Porque tu prójimo es parte de la creación de Dios. Y Dios no hace discriminación. Él quiere que entendamos que todos procedemos de Él. Si yo no amo lo de Él, no lo amo a Él y no me amo a mí mismo. No estoy hablando de la conducta errónea que pueda tener esa persona, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de la persona, del corazón de la persona. Por eso cuando tú dices voy a amar a mi prójimo, voy a amar el corazón de mi prójimo. ¿Que anda chueco? Pues sí. ¿Que es un mentiroso? Sí. ¿Que es un ladrón? Sí. ¿Que es un hipócrita? Sí. ¿Que no quiere hacer bien las cosas? Sí. ¿Que es muy malo de los malos? Sí. Pero yo no voy a caer en el error de odiarlo, de tener resentimiento, porque entonces el que peca soy yo. Qué difícil será eso si no tengo lo primero. ¿Ya me va entendiendo? Por eso es importante que entendamos la escritura. Entonces nos preguntamos, ¿qué me puede inspirar a amar a Dios? O sea, algo que venga de adentro, no solamente de que, ay, es que lo amo, o algo que tengo que hacer, sino que verdaderamente lo tenga dentro de mí y yo quiera amar a alguien. ¿Se ama a alguien aquí en la vida? Sí, algunos sí, otros no, no saben qué es eso. ¿Sí? Y que cuando quiere demostrarlo, cuando quiere estar con esa persona, sale de adentro, no necesita más que una inspiración y ama a esa persona. Entonces, ¿qué es el principio de todas estas cosas? Dios es amor. Primero de Juan 4:8 dice la escritura que Dios es amor. No dice Dios tiene amor, Dios fabrica amor. No, dice Dios es amor. Es decir, nunca deja de existir eso. El amor nunca deja de existir porque el amor es Dios. Y no estamos hablando de un sentimiento, sino de una acción que provoca los sentimientos. Eso es el amar. Amar no es que, ay, siento bonito, ay, es que me gusta mucho, ay, es que qué bonito, qué lindo, qué tierno, o qué tierna, sino que verdaderamente con acciones provoques el bienestar de esa persona y al ver el bienestar de esa persona, tú también te sientes satisfecho con eso. Así es el amor de Dios. Él no necesita inspiración para amar. Él necesita estar viendo algo, o motivándose en algo, o leyendo algo, porque Él es Dios. Él es el amor. ¿Me explico? Dios es amor. De Él proviene todo el amor. No necesita pensarlo. Él es así. Es su esencia. Entonces, para poder ir entendiendo el tema de hoy, vamos a lo que en cierta ocasión Jesús
es cuestionado, tentado a tener una respuesta errónea. Y vamos a leer lo que dice la palabra en Mateo 22:34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, o sea, eran dos diferentes, es como el PRI contra Morena, algo así. Entonces, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Dice, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, aventaron al más picudo. Entonces, ese intérprete de la ley preguntó por tentarle, no para tener un conocimiento, sino para tentarle. ¿Cuántas veces te han preguntado así con jiribilla algo? ¿Verdad? Y sabes, ya sé por dónde vienes. Bueno, más o menos. Dice, maestro, fíjese cómo se dirige el maestro. Ya te puso un adjetivo y te puso una responsabilidad. Es como si te dijeran a ti, cristiano. Ay Dios. Dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dije, dice, aquí lo voy a tronar. Aquí lo voy a hacer que caiga en la tentación de la respuesta. No me va a responder bien. Porque de acuerdo a la ley, el principal mandamiento está es toda la letanía de los judíos. Y entonces Jesús le dijo, mira, te lo voy a poner bien fácil y con escritura que tú sabes, que tú interpretas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Calladito estaba el intérprete. Este es el primero y grande mandamiento. El intérprete sabía que en Deuteronomio 6:5 estaba escrito la palabra de Dios diciendo que ese era un mandamiento de parte de Dios, que sea el mayor de todos. Y sorprendido porque sigue hablando Jesús, dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y casi le dice, vete a tu escritura, intérprete, Levítico 19:18. Aquí, en estos dos mandamientos depende toda la ley que tú conoces y todo lo que han dicho los profetas. De eso depende que tú estés en una buena relación con Dios. Porque si tú no sabes o no amas a Dios, no me digas que amas a tu prójimo. Y si tú no amas a tu prójimo, eres un pecador empedernido. ¿Por qué? Porque todos los que te rodean son diferentes a ti y tienen diferentes opiniones y diferentes formas de hacer las cosas. Pero si tú no tienes amor por tu prójimo, lo más fácil es que los vas a criticar y los vas a enjuiciar y los vas a condenar. Y tu corazón va a estar solamente señalando errores, odiando en su momento, resintiendo en su momento. Y entonces todo lo que te enseña la escritura, para nada lo vas a querer aplicar. Si tú no amas a tu prójimo y la escritura te dice no lo robes, dices, ¿por qué no? Todos tranzan, todos defraudan, todos viven de alguien. Entonces, ¿por qué yo no? No me importa lo que haga el prójimo. Yo hago lo que yo creo. Y así nos vamos con todo lo demás y no vas a poder llevarlo a cabo. Ni me vas a dejar a mí transformarte a la imagen mía y semejanza mía. Entonces, por eso, aquí le encerró el Señor el principal mandamiento y el segundo dice es semejante al primero, pero tiene un orden. Desde ahí le estaba diciendo, tiene un orden, fíjate bien lo que te dije. El primero es este y luego el segundo es este. Así que cumples el primero, puedes cumplir el segundo y puedes cumplir todo lo demás en tu vida. Así es como deben de ser las cosas, ¿no? Con un orden y poderlo entender. Entonces, por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer y aplicar en nuestra vida el primer mandamiento para poder amar a mi prójimo, que es el segundo. Sinceramente y honestamente, nuestro amor no alcanza para poder decir yo amo a mi prójimo. Es muy difícil, dadas las circunstancias en las que vivimos, con tantas cosas que están pasando, con tantas diferencias que existen de pensar con las demás personas, nos es prácticamente imposible decir yo amo a todo mi prójimo.
Y si yo no amo a mi prójimo, entonces, ¿qué estás haciendo tú de parte de Dios cuando Dios te dice que si te reconcilió con Él, que ahora te encarga a ti el ministerio, el servirlo, reconciliando al mundo? ¿Cómo vas a reconciliar a alguien si lo odias? ¿Cómo vas a reconciliar a alguien si te cae mal? ¿Cómo vas a reconciliar a alguien que por más que le dices y le dices, sigue en la necedad de hacer las cosas mal? Si no tienes un amor mayor al tuyo, como es el amor de Dios, y además el amor de Dios es infinito, no lo vas a poder lograr. Y entonces vas a entender una cosa, solamente con el amor de Dios yo puedo amar. Voy a amar el corazón de esa persona, no lo que hace la persona. Es como en el matrimonio, yo les enseño, cuando están en discusión, que son todos los días, ¿verdad? Cuando tienen diferencias que son todos los días, necesitas tener este principio presente. Tienes que tener el amor de Dios para amar a tu esposo o a tu esposa y haces a un lado las diferencias que tienes, pero no dejas de amar. El que tiene perdido ese orden, cualquier diferencia, chocan y se hacen y se dicen, y el sabio consejo es no le hables. No le hables, manita, que sufra, porque así no debe de ser. Y el otro, vente, compadre, vamos a echarles unas. Así son todas las mujeres. En fin, usted se lo sabe mejor que yo. No es cierto, más o menos vamos parejiendo. Con el amor de nuestro, el amor solo de cada uno de nosotros no alcanzamos la dimensión de Dios. Por eso se lo dijo bien sencillo, pero tan profundo el Señor, que el intérprete se quedó callado, no supo qué decir más. Y le dio una gran lección a un intérprete de la ley de Dios. Yo creo que pensó, esto no lo había visto así, esto no lo entendí así, esto es muy diferente. Así que, en este caso, necesito conocer cómo inspirarme para poder amar. Y encontrar entonces la motivación correcta para amar a Dios como mi prioridad número uno cada día de mi vida. Como seres creados, sí se vale hablar así, decir así, pensar así. Necesito inspirarme, sí, y motivarme, sí, para amar a Dios. Pero ¿cómo voy a amar a un ser que me dicen que tengo que amarlo? La verdad es que no. Si te lo imponen, nadie lo va a hacer. Si te dicen es que tienes que amar a Dios, tienes que obedecer a Dios, pero si no lo conozco, pero si conoces los motivos por los cuales tú vas a inspirarte para amar a Dios, entendiendo que al amar a Dios vas a obedecer su voluntad y al obedecer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, tu vida ¿cómo va a ser? Buena, agradable y perfecta. Y entonces tú vas a saber guardar tu corazón, como dice el proverbista, Proverbios 4:23, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. De todo, guarda tu corazón. Tú no dejes de amar. Nuestro mentor nos enseña, el más maduro entre nosotros es el que no tiene problemas con nadie. Y es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque ha aprendido este principio, a amar con el amor de Dios. Entonces vamos a ver cómo el Señor a través de la Escritura nos va a convencer de poner nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestro tiempo en la intimidad para conocerlo más, para amarlo más, para obedecerlo más y para ser más como Él. Decimos amén. Y solamente así vamos a amar a nuestro prójimo. Entonces conozcamos tres líneas del amor eterno de Dios hacia nosotros. Obviamente que de aquí se desprenden todas las líneas que puedan ustedes imaginar o conocer. Pero yo básicamente lo voy a centrar en tres líneas importantes, básicas, fundamentales, que todos debemos de conocer y que a partir de ahí me da la base, me da el fundamento para decir, yo quiero amar a Dios.
No nada más me dijeron ama a Dios, es que yo sé ahora por qué voy a amar a Dios. Me inspira a amar a Dios. Ese ser extraordinario, ahora sé lo que hizo por mí. Y entonces vamos a la primera línea. La primera línea nos dice, fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza. Nada más con esa línea me quedaría. Él nos creó conforme a su imagen y semejanza. No nos creó como algo inferior, como algo que, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino algo maravillosamente creado por Él, que es el hombre, la humanidad, para que fuésemos a su imagen y conforme a su semejanza. Y entonces nos vamos al Génesis, al principio de todas las cosas. 1:26 dice, entonces dijo Dios, dijo, palabra, verbo, Jesús, Jesús, la palabra es Dios. La La palabra. palabra, Dos, dos, dos. Había leído este texto. ¿Y por qué dice hagamos si es uno solo? Es Dios el que está creando. Sin embargo, dice hagamos. ¿Quién? ¿Con quién estaba? ¿Con un ginecólogo? ¿Con un endocrino? ¿Con un qué? Bueno, aquí encierra el misterio de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero bueno, no es el tema, nada más es para que tenga su brevario cultural. Hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra, sigue insistiendo, nada más uno, los tres, nuestra imagen, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, conforme a nuestra semejanza, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Qué difícil es entender esto. No es difícil, pero cuando la mente humana no quiere aceptar lo que es la verdad del Creador, es cuando se distorsiona todo y es lo que estamos viendo en la actualidad, y no nada más en la actualidad, en toda la historia de la humanidad. Pero nosotros creemos en esta palabra y creemos en este principio. Y el principio nos dice que nosotros fuimos creados por Dios y fuimos creados a imagen y semejanza. No fuimos creados como pecadores, fuimos creados como santos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Así que esto, Génesis 1:26-28. Y además, para que más me inspire y me convenza de amar a Dios, dice, y los bendijo a quienes, al hombre y a la mujer, no nada más al hombre, no nada más a la mujer. Entonces ya dejen de estarse peleando a las mujeres, a los hombres. No, a los dos. De parte de Dios es eso. El mundo dice otra cosa. Pero de parte de Dios dice, los bendijo a los dos y les dijo a los dos, sean productivos, sean reproductivos, gobiernen y reinen en toda mi creación en la tierra. Eso es lo que dice el texto. La primera gran comisión. Y eso sigue prevaleciendo hasta el día de hoy. Sé un ser productivo, sé un ser reproductivo, sé un ser que gobierne y reine sobre todas las cosas que he creado. No es para que estés abajo de las cosas, es más que tú vas a gobernar y vas a administrar todo lo que yo te doy aquí en la tierra. Ese es mi fin, ese es mi objetivo, para eso te creé a ti. Solamente a mi imagen y semejanza es como lo vas a poder lograr. Entonces, pero, siempre hay un pero, ¿eh? El hombre peca, usted ya sabe la historia, se rompe la relación con Dios. Sin embargo, Dios nunca ha dejado de amarnos y desde aquí nos muestra esta verdad. Inmediatamente da a conocer su plan de salvación para la humanidad. El hombre pecó, desobedeció, pero Dios no se hizo el sentido y dijo, ahora te voy a castigar y vas a estar así todo el tiempo y ya no te quiero, como respondemos nosotros humanamente. Porque Dios es amor, no puede desdecirse, no puede quitar su evidencia. Y desde el principio muestra su amor para con la humanidad en una circunstancia por demás adversa porque el hombre había pecado. Y el pecado separa al hombre de Dios. Y le dijo, pondré enemistad, le está hablando a la serpiente,
Le estaba diciendo, pondré enemistad entre ti y quién. La mujer representa su nación. Y la mujer literalmente representa a una mujer. Sigamos descubriendo el misterio. Dice, y entre tu simiente, entre tu semilla, la semilla de Satanás, ¿cuál es? Pecado. Dice, y la simiente suya de la mujer. ¿Cuál es esa simiente? La santidad. Pecado contra santidad. Entonces dice, esta, la simiente de la mujer, le va a herir la cabeza, te va a acabar. Tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es? Jesús. Y le dijo, adivina, adivinador, ¿qué te dije? Y el diablo se quedó con cara de, ¿what? Eso sí, tuvieron que pasar aproximadamente 4.000 años, 4.000 años de historia de la humanidad con Dios para que esto se cumpliera en una cruz. Y Él fue Jesús, nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Dele una ofrenda de palmas a Él. Cuando tú vas descubriendo en la Escritura esto, ¿quién es Dios? Dices, wow, yo no lo había visto de esta manera. Me empieza a interesar ese Señor, ese Dios del que hablas. ¿Cómo no voy a amar a un ser tan maravilloso, de otro nivel, de otra galaxia? Porque humanamente yo no lo concebiría así. Aquí alguien comete un delito y tienes que pagar. ¿Es así? Y odias inclusive. Claro, sientes coraje, enojo contra aquel que hizo algo contra ti. Yo tardé un tiempo para quitarme de mi corazón sentimientos negativos cuando mataron a mi hermano y a mi sobrino, el mayor hijo de mi hermana, sin nada que tener, sin nada que haber hecho ellos, cuando las cosas estaban muy difíciles en el 2008. Y uno batalla en su corazón y viene la palabra a ti y te dice, ¿cómo me dices que yo los ame, que los bendiga, que ore por ellos? Hasta que aprendes a hacerlo, siguiendo el orden de... Es que no te pido que te dirijas ahí primero. Primero dirígete a mí quién soy. Y empiezas a, como les digo, a voltear el dedo, de tenerlo así, a hacerlo así. Y entonces es cuando tú te ves delante de Dios y dices, Señor, ¿y tú lo hiciste por amor, por mí? Y Él te responde, sí. ¡Wow! Así que vamos a ver la segunda línea. ¿Cuántos dicen amén? Segunda línea del amor de Dios. Somos salvados por su gracia. Es un regalo de Dios. Dice la palabra, más Dios, fíjense, más Dios muestra su amor. No nada más lo dice, no nada más es un sentimiento, no lo anuncia nada más. Dice, muestra su amor con nosotros, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, lo repito, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este texto me ha encantado desde hace muchos años. Y ahí me identifico yo, Señor, siendo yo aún pecador, sabiendo que yo era un pecador, tú subiste esa cruz por mí. Ubíquese. No, no está hablando la escritura nada más de los que estaban en aquel tiempo con Jesús, de la humanidad que existía, sino en el presente. Tú ubícate allí. Tú lo hiciste por toda la humanidad, por todos los años que iban a venir, para todo aquel que creyera en ti. Porque yo aún siendo pecador, tú moriste por mí para darme salvación. Y lo hiciste por amor, porque tú eres amor, por gracia. Y dice otra parte de la escritura en Efesios 2:8, porque por gracia
Sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que tú crees. Y ahí es otro tema, ¿no? La fe cree en lo que sabe. ¿Tú qué sabes? Y si lo sabes o crees que lo sabes. Ya es un revoltijo de palabras. Pero la idea es esta. Si vas a ser salvo es por gracia, es un regalo de Dios. Y lo vas a hacer porque tú le crees y le crees en una fuerza interna que se llama fe. Esa manita que sale de tu espíritu y toma las promesas de Dios para ti. Pero activas esa fe, activas esa manita espiritual cuando tú conoces qué es lo que debes de hacer. En este caso, conoces a Dios. Entonces, por medio de la fe, somos salvos por la gracia de Dios. Y esto, entiéndanlo, no es de vosotros, no es por méritos propios. Esto es un don exclusivo y único de Dios. La salvación solamente le pertenece a Jesús. Nadie salva más que Jesús. Nadie salva más que Jesús. Él es el que pagó el precio por ti y por mí. Él es el Hijo de Dios y a Él le damos toda la honra y la gloria. Dice, no por obras, o sea, no es porque hagas muchas cosas, mucho activismo religioso, es decir, te pases de buena gente, ¿verdad? Porque no es por ahí, para que nadie se gloríe, porque somos muy propensos al protagonismo, somos muy propensos a ser orgullosos y decir, mira todo lo que hice, y decirle a Dios, mira todas las cosas que he hecho por ti, y Dios te va a decir, yo no te lo pedí, yo no te dije que anduvieras haciendo eso, yo te dije, bien sencillo, así como le dice uno a los niños, pórtate bien, pero tú a cambio de eso quisiste convencerme de que me amas, haciendo muchas cosas buenas, pero andando más chueco que el chueco, haciendo lo que tú querías, tratando de engañarme a mí, al creador tuyo, y así no son las cosas. Ante los ojos del mundo, tú creías pasar por buena gente, pero ese mundo también es creación mía, y también se pudo fijar que eras una mentira. Ese es el gran problema. Por eso debemos entender bien la escritura y seguir el orden de la escritura. Primero, mi salvación es por gracia, es un regalo de Dios. ¿Cómo se activa? Por medio de mi fe, de lo que yo creo y he creído de Él, de acuerdo a la escritura. Porque lo de la salvación mía, eso le corresponde solamente a Dios, a nadie más. No es por mis méritos, no es por lo que yo haga, sino porque Él ya lo hizo. Repito, Él ya lo hizo. Él ya pagó el precio. El precio era ser crucificado, ser sacrificado, pero habiendo sido sacrificado, sin pecado, sin mancha. Nadie lo logró en 4000 años, hasta que vino Jesús, porque ya estaba profetizado. Ese era el plan. Dice, porque somos, ¿qué? Hechura suya. Les recuerdo algo, esta carta está dirigida a creyentes, y todo aquel que quiera ser creyente también está invitado. Pero dice la palabra desde el principio en Efesios capítulo 1, versículo 1, que está dirigido a aquellos que creen en Éfeso, en esa región. Entonces dice, porque somos hechura suya, ya somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ya no tenemos que andar inventando nada. Ya todo está preparado. ¿Cuál es la clave? Preguntarle a Él, tener intimidad con Él para conocer qué es lo que tenemos que hacer, cuál es su voluntad. Y entonces conocer lo que ya tiene preparado para mí, no lo que voy a preparar yo. Lo que Él ya tiene preparado para mí, en eso voy a andar, en su voluntad. Tercer línea, somos salvados siempre en la mente de Dios. Miren, la mente de Dios a todos nos ama, todos. Todo ser humano en esta tierra ha venido por voluntad de Dios.
O sea, usted no es una chiripa, ¿verdad? No es alguien que, híjole, pues ya ni modo. No es alguien que la regué. Tal vez humanamente sí la regaron, no lo hicieron correctamente. Pero el que da vida y aprueba la vida es Dios. Así que usted, nadie de nosotros somos un error. Nadie. Absolutamente nadie. Dios es experto en calificar al descalificado por el mundo. Todos somos creación de Él, todo ser humano. Entonces, como seres humanos, le doy una buena noticia. En la mente de Dios, Él a todos nos ve salvos por su gracia, a todos. Y por eso necesita que quienes hemos creído, que quienes vivimos dependiendo de esa voluntad, de esa verdad que es en Cristo Jesús, seamos los ministradores de estas grandes noticias a través de nuestro testimonio para que otros se convenzan y crean en aquel que nos creó. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero tenemos que tener estas líneas bien firmes, bien convencidas en nuestra vida para poderlas hacer y no perdernos del amor de Dios cada día. Entonces, la tercera línea habla de que somos salvados siempre en la mente de Cristo. Ahorita les voy a explicar por qué digo esto. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Bendijo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual ya nos bendijo, ya lo hizo. No es que lo vaya a hacer, ya lo hizo. Y eso es algo que tú tienes que tener en mente. Él ya lo hizo. Consumado es, Él ya lo hizo, ya todo está hecho. Y entonces Él nos bendijo, no con cualquier bendición, sino todo lo que es bendición espiritual, quiere decir que es bendición de parte de Dios, del reino de Dios. Porque dice, en los lugares celestiales, en Cristo, directo desde el reino de Dios del cielo a su reino que está estableciendo y difundiendo, expandiendo aquí en la tierra. Toda bendición ya está para ti. En lo invisible ya está hecho. La bendición que necesitas ya está hecha. Pero que yo no sabía que yo iba a ser pecador, ya lo sabía. Pero Él ya te bendijo. ¿Sí me va entendiendo? Pero es que lo acabo de conocer. Él ya te bendijo. Ahora, Él ya te bendijo. Necesitas conocer qué es lo que te bendijo. Versículo 4. Fíjate ya lo que dice. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Hace un año? ¿Cuando nacimos? ¿Cuando nos llegamos a portar bien? Dice, Él ya nos escogió antes de la fundación del mundo para que ¿qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, a ese tamaño. Así que no es el hombre ni una religión el que te hace santo, porque santo significa estar apartado del pecado, es lo que significa ser santo. No solamente porque haces un milagro, tú no haces los milagros los hace Dios. Tú eres un instrumento de Dios y lo que aspiras o debes aspirar es a vivir en santidad, apartándote de el pecado, porque el pecado causa muerte espiritual, separación con Dios. Dios te ama a ti, pero no ama el pecado que hay en ti, si es que lo hay. Entonces, cuando Él te dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, que fuésemos santos y sin manchas, ese es el pensamiento de Dios. Por eso decía que en la mente de Dios Él nos ve siempre salvos. No está predestinando quién se va al infierno y quién no desde antes. No, Él predestinó que todos fuésemos santos y sin mancha. Dice, en amor. Lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para hacer que, mire, a ver, yo espero que le llame la atención esto que dice la escritura, para ser adoptados, hijos suyos, por medio de, uno, ya sabía que ibas a pecar. Dos, ya tenía el plan de salvación. Tres, era a través de Jesús. Cuatro, el aceptarlo
significaba que te iba a adoptar, porque tú andabas en otro carril. Él te adopta y te dice, ahora eres mi hijo. Gracias a Jesús. Decimos amén. ¿Cuándo ocurrió esto? Antes de la fundación del mundo. Yo espero que me estés entendiendo y logres captar lo valioso de este texto, de esta palabra. En la mente de Dios, tú fuiste creado en lo invisible como un ser santo y sin mancha, que vino a este mundo, que Dios sabía que ibas a caer en la tentación de pecar, pero que ya hay un plan de salvación para ti. El aceptarlo significa que tú puedes ser salvo y entonces presentarte santo y sin mancha delante de Él. Pero siempre y cuando puedas conocerle, puedas amarle y puedas hacer su voluntad cada día, volviéndote obediente, para que seas transformado y formado a imagen y semejanza de Él. La gran noticia es que Dios nunca estuvo en su mente decir, este lo envío a la tierra, pero sé que este ya va a ir chueco, este ya va para el infierno, ¿verdad? Estos son buenos, estos son malos. Él no es así, porque Dios es amor. Así que, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Traducido, para que nuestra vida, si decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que hemos creído en Él, que todo nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de tratar al prójimo, sea digna de quien decimos ser sus hijos. Y entonces estás alabando la gloria de Él, para que muchos se den cuenta de quién es Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Decimos amén. Entonces, el versículo 7 dice, en quien tenemos, ¿en quién? En Jesús, redención por su sangre, el pago, vaya, del pecado por un sacrificio, la vida de Jesús. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tanto es esa riqueza de su gracia? Bueno, que una vez que eres una persona que se arrepiente, eres una persona perdonada por Dios. Te convences de perdonarte a ti mismo por haber pecado, por haber hecho las cosas mal. Pero también viene una gran noticia. No solamente eres perdonado, no eres declarado perdonado, sino también eres declarado justificado, inocente. Ya no eres etiquetado como culpable, como alguien que cometió un pecado, un delito. En el mundo, en la justicia, alguien comete un delito, paga su deuda en cárcel o dinero, lo que sea, pero sale de eso, pero sigue siendo culpable del delito que hizo. En Cristo Jesús, Él pagó por todo eso, para ser justificados, para declararnos inocentes delante de Dios. Y al declararnos inocentes delante de Dios, Él nos regenera el nacimiento nuevo y nos renueva con pensamientos de Él para que nos consagremos a su voluntad. Ese es el plan de Dios. Yo no sé cuál plan te dijeron que era, pero el plan de Dios para ti y para mí es ese que te acabo de mencionar. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios te ama. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Dios te ama. Esa es la respuesta de siempre. Y el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos años hay aquí? 3, 4, 5 inteligentes. Muchos, ¿verdad? Entonces dices, ahora sí me identifico. Eso sí, ese sí soy. Y acuérdese que la escritura nos dice que si tú quieres ser una persona que te identifiquen como sabio, como inteligente, es porque eres una persona que obedece a Dios. Tan, tan. Y cuando tú obedeces a Dios, las cosas van para bien. Las cosas son perfectas. En medio de tribulaciones, sí. En medio de adversidades, sí. En medio de problemas, sí.
Pero cuando más sea eso, recuerda, el problema no es el problema. Lo que estás viviendo es consecuencia de algo que viene de atrás. La idea es buscar esa raíz y pedirle la ayuda de la dirección a Dios para corregir, para eliminar, para cambiar, para quitar de tu vida y transformar a algo bueno de parte de Él. Como me enseñó el Señor, el desafío no es el desafío. Y a mayor desafío, mayor propósito. A mayor propósito, mayor desafío. Pero a mayor desafío, mayor es Dios. Dele una ofrenda de palmas a Él. Aleluya. Así que yo le animo a entrar en el horno de Dios. ¿Sí? O sea, como ese hierro, cuando lo meten al fuego, está bien caliente para reblandecerlo, porque qué duros somos, ¿verdad? Ajá. Nos reblandecen las situaciones, a veces nos reblandecen, y ay Dios mío. Cuando todo va bien, oh, eres tú, el rey del mundo, la reina, ni saber siquiera. ¿Ah? Pero tantito viene el problema. Ay, Señor, ¿en dónde dice la palabra que dice? Y hay que agarrarnos hasta la Biblia. Te pones blandito, blandito, ¿verdad? Como que el fuego, ay, Dios mío. Pero después, fíjese, ese es el segundo semestre, pero le voy a adelantar algo. ¿Sí? Ahí dices, sirvo. Ah, aleluya. Vamos a servir. Sí, 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 ya estoy reblandecido, ya estoy reblandecido. Pero el Señor te agarra así con las tenazas, así como agarran los herreros, ¿no? Agarras el hierro y está el yunque. ¿Sabe cuál es el yunque? Con un pedazo de fierro ahí para que me entiendan. ¿Sí? Lo pone encima el hierro que está caliente, caliente, y para darle forma, no lo hace como el alfarero, ¿ah? Así, así, así como en Tecama. Así. Y a ver, te voy a formar porque qué durezas tienes en tu corazón. Y empieza, te voy a quitar tu orgullito. ¡Ah! Te voy a quitar lo vanidoso. ¡Ah! Te voy a quitar lo necio. ¡Ay, ay, ay! ¿A quién le ha pasado eso? A nadie, nadie. Uf. Estoy hablando de los pecadores que andan allá afuera. Qué bonita la escritura va cuando se entiende así, cuando la disfrutas, cuando dices, ay, Señor, ¿en qué planeta andaba? ¿En qué Biblia andaba yo? ¿Qué versión? Si está tan claro. Nada más es que me deje. Nada más es que me deje. Es todo lo que pide Dios. Entonces, vamos al gran texto, ¿verdad? Por eso se abren las cortinas. Y todo lo que hemos dicho, estas tres líneas, se resumen en esto. Porque de tal manera, la expresión de tal manera es que magnifica algo, es magnífico sobre lo magnífico, cuando viene de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Que cuando viene Cristo, era terrible la humanidad. Para empezar, no había cristianos. Y el mundo ha cambiado, sigue habiendo gente incrédula, sigue habiendo gente tibia, de que un día le hace al cristiano, otro día le hace al mundano, luego más mundano, de repente tantito cristiano, y después más mundano, más mundano, más mundano, y aparece esa pateada, ¿sí? Y sigue habiendo todo eso. Y dice Dios, de tal manera te amo, que ya, esto ya sucedió. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que tiene que ser, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Jesús es la luz del mundo. Lo primero que creó Dios en este mundo todo desordenado fue luz. ¿Qué necesitas en tu interior para no seguirte tropezando en el pecado? Luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra. La palabra es Jesús. Jesús es Dios. Entonces con la palabra es que te alumbra para saber qué es, quién eres tú en Cristo Jesús, quién eres tú, quién es Dios, y entonces empiezas a tener una relación con Él para que camines correctamente en este mundo, amándolo a Él, para que entonces procedas a amar a tu prójimo como a ti mismo, porque todos somos parte de su creación. Entonces, ahora sí, si me pregunto, ¿qué me inspira a amar a Dios? Pues es traer a mi mente estas tres líneas de amor hacia mi persona, tres líneas del amor de Dios hacia mí. Número uno, soy su creación. Número dos, nos ama por encima de cualquier circunstancia. Recuerde, somos salvos por gracia y en su mente siempre somos salvos. Y número tres, su amor es eterno y para siempre. No va a acabar el amor porque sería tanto como decir, acabó Dios. Y Dios es infinito. Y mientras que Dios exista, que es por toda la eternidad, existirá ese amor. Y ese amor, estoy entendiendo, son todas las acciones divinas, sobrenaturales, que me permiten ver la realidad, que me permiten apartarme de la mentira y del engaño, que me permiten ver y vivir en lo sobrenatural y sobre lo natural. Ese es el amor de Dios. Es el que me permite ver lo imposible posible para que yo sea una persona correcta, íntegra, feliz y sea yo una oportunidad para muchos de transformar sus vidas. De así como hizo Jesús, de convertir el agua en vino, de algo insípido en algo de la mejor calidad, que se degusta, que se apetece, que se desea. Eso es lo que quiere hacer Dios con tu vida. Eso es de ese tamaño es cuánto te ama Dios. Y tú puedes decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos medios tengo que hacer? No, entiéndelo, Él ya lo hizo y te ama desde antes de la fundación del mundo. Lo único que desea es que lo conozcas, para que conozcas su amor, te enamores de Él, te apasiones por Él y enamorado, amando a Dios. No va a haber día ni momento en que no te estés preguntando al Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cuál es lo correcto que debo de hacer? No te voy a cuestionar ya. Ya no voy a poner en la mesa de la discusión tus mandamientos, tus principios, tus estatutos. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. El mundo caminaría diferente. Pero deja todo el mundo. Mírate a ti y mira a tu familia. Mírala, en serio, mírala, literalmente. En ti o en tu familia. La pregunta es, ¿cuánto amas a Dios? Para saber cuánto amas a Dios, hay una medida. El que obedece a Dios es el que me ama. ¿Cuánto obedeces a Dios? Y para eso necesitas tener una intimidad, para conocer su voluntad, creerle, obedecerle y aplicarlo en tu vida. Y en esa medida vas a descubrir cuánto puedes amar a Dios y cuánto vas a recibir de ese amor. Ya no vas a poner límites, ya no vas a poner obstáculos para que Dios te ame con su instrucción, con su mandamiento.
Y eso va a ser un efecto en ti. Y ese efecto es el que vas a llevar para amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque tu prójimo delante de Dios no eres más ni es menos. Son diferentes nada más. Pero Dios te ama a ti tanto como el que tienes enfrente. Y para aprender a amar a un prójimo, necesitas aprender a amar a Dios. ¿Lo vas a recordar siempre? Empieza a aplicar en tu familia. A la primera discusión, a la primera diferencia, que venga a tu mente, "Ah, me enoja esto, uy, esto no debe ser, ay, esto me incomoda de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija. Pero Señor, no permitas que deje de amar, porque el amor vence cualquier cosa, te da inteligencia, te da sabiduría y te lleva a preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad? No mi voluntad, tu voluntad. Y vas a ver lo que es diferente el poder amar a tu prójimo. Entonces, aprendiendo y experimentando el amor de Dios, seré capaz de amar a mi prójimo como a mí mismo. Recuerda, para servir a mi familia, a la iglesia de Cristo y a la sociedad en general, necesito aprender cada día a aprender del amor de Dios. Aquí está la parte de seguirlo, para poder amar a mi prójimo. Amar a Dios, para amar a mi prójimo como a mí mismo. El mundo te dice, primero a ti mismo y a ver si amas al prójimo, obviamente que a Dios ya no llega. Por eso el mundo está al revés. Lo que ves, lo opuesto es. Y decimos todos, mi familia sirve y sigue a Cristo. Den una ofrenda de palmas a Dios porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Así que te voy a pedir que nos pongamos en pie todos. Acompáñame a orar. Señor, cuántas gracias te damos por cada enseñanza de tu palabra, que nos permites ver una vez revelada por tu Espíritu Santo el maravilloso orden perfecto que tú tienes y del cual nos está diciendo una vez más en este día, nos quieres hacer partícipes de esa perfección. Nosotros estoy seguro que hemos entendido hoy tu palabra y deseamos con todo nuestro corazón ya aplicarla en nuestras vidas. Ya no queremos imaginarnos ni concebirnos un instante más, un minuto más con la vida anterior, porque en todo tú tienes la razón, Señor. Quiero ser como tú, quiero ser como tú. Y hoy, mi Dios, me has convencido. Y si sigo escudriñando tu palabra, y si sigo intimando contigo, descubriré más razones que me inspiren ese amor por ti. Y cada mañana me levantaré y hablaré contigo y te diré, quiero conocerte más para poder amarte más. Porque si te amo más, te voy a obedecer más. Y entre más te obedezca, más voy a ser como tú. Ese será mi propósito cada día. Y dependiendo de eso que se cumpla, podré descubrir lo que tengo que hacer. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu gran sencillez y humildad para explicarnos, mi Dios, con estas palabras, la grandiosidad de tu majestad, la grandiosidad de tu amor. No tenemos más que decirte que gracias, con todo nuestro corazón, gracias. Gracias por ese amor que siempre estará con nosotros. Ese amor, Señor, que llene nuestros corazones todos los días y que con ese amor podamos amar a nuestro prójimo, tal y como lo vas a enseñar próximamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga mucho.
Amados hermanos, damos gracias a Dios. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir, darle like y dejarnos un comentario. Y también recuerda volvernos a sintonizar el próximo domingo. Dios te bendiga.